Muy buenas noches tengan todos. Para mí es un inmenso placer darles la bienvenida una semana más a este, que es su podcast cultural guión terrorífico favorito, que tiene por nombre De que vuelan, vuelan. Donde yo, Jesús Javier Sierra, les voy a hablar de leyendas de espantos, espectros, apariciones y todos esos cuentos que cuando éramos más pequeños nos causaban terror y pesadillas, pero que siempre nos entretenía por demás. Antes de empezar el tema de esta semana, gracias le queremos dar siempre, como es la mala costumbre de antes de entrar al tema, siempre le queremos dar muchísimas gracias a todos los que se han ido sumando de a poco en nuestras redes sociales, y a los que interactúan, los que le dan me gusta, los que nos escriben y demás. Realmente apreciamos inmensa la forma en que apreciamos ese cariño que ustedes nos dan. De a poco hemos ido creciendo y esa es la idea, seguir así. Eh, Recuerden que nos pueden seguir en todos lados, bueno, en Spotify, YouTube y en Facebook como De que vuelan, vuelan. Y en Instagram, perdón, como De que vuelan, vuelan podcast. Y ya, yo creo que ese es el fin del espacio publicitario. Y ahora sí, a lo que vinimos. El espiritismo venezolano está plagado de diversidad, como lo hemos podido ver en los últimos episodios del podcast. Desde sus bases hasta sus miembros, sus costumbres y la manera de convertirse en un referente religioso para miles de personas que consagran su fe a dicha creencia. Estos cumplen tratos y activamente profesan su gratitud al Dios católico a través de estos intermediarios, o sea, de los que hemos hablado y de los que aún faltan. Dentro de la jerarquía y códigos de la misma, hemos visto cómo los espíritus ancestrales se hacen presentes no solo mostrando un referente religioso, sino mostrando el paso del tiempo y la historia de un país. Es decir, durante el paso del tiempo y la historia de un país. Perdonen ustedes. Dicho país, Venezuela. Es correcto hablar de que el arraigo cultural de este culto es una gran muestra de identidad, y que dicho culto expone desde la mitología, el proceso de colonización, independencia y mestizaje. Pero también María Leonza deja sus puertas abiertas para la contemporaneidad y nos deja el pensamiento de que el mundo del más allá católico funciona bajo ciertas reglas que no necesariamente son iguales en el mundo terrenal. En los episodios anteriores hemos hablado un poco de lo que se necesita para llegar a una escala elevada y por ende obtener los permisos de bajar a tierra para cumplir con la ayuda a las personas y demás. Ese proceso de santificación que está fuera de los cánones de la Iglesia, obviamente católica, tiene muchas cartas abiertas para el espiritismo venezolano, obviamente. ¿Y qué tal si los espíritus, perdonen ustedes, que bajan, son espíritus que en vida se comportaron de una manera contraria a la santidad? Dichos espíritus que quizás vivieron al margen de la legalidad, consumidos en vicios, delitos y demás. Estaría interesante, ¿no? Y bueno, ese es el tema de esta semana. De que vuelan, vuelan les trae a ustedes la corte chamarrera y la corte malandra. Y bien, como les mencioné un momento atrás, estas cortes son contemporáneas, sus miembros son apenas del siglo pasado, de esa Venezuela rural y del auge petrolero. Son personajes queridos en su entorno, valga acotar, pero de procedencia muy dudosa. Por un lado, los chamarreros parten del campo. Son hombres que tenían excelente conocimiento de la tierra y las hierbas, pero también de fiestas, parranda, licor y obviamente mujeres. Los malandros, por otro lado,
centrados en las ciudades, criados en los barrios marginales de las principales capitales venezolanas, que se criaron en tiempos bastante rudos, obviamente por la situación socioeconómica que les tocó, entre fechorías y vida fácil. La corte más importante después de la corte india es la corte chamarrera, considerando que ambas tuvieron una época histórica en tiempos distintos de nuestro país. El llamado chamarrero es producto de aquel mestizaje que logra definir a aquel hombre de campos desde los inicios de los años 1860 con rumbo a los años, mejor dicho, hasta mediados de los años 1950. Aquellos hombres que construyeron una sociedad pueblerina. El hombre tenía que buscar su propia subsistencia con el desarrollo del campo para poder comer lo que el suelo le daba. Pero, de igual forma, de aquellos inventaba, fabricaba y trataba de realizar su día a día y volver su vida un poco más fácil, por decirlo de alguna forma. Así encontramos que preparaba sus propias medicinas, que manejaban los llamados curanderos. Elaboraban sus instrumentos musicales para festejos, preparaban sus bebidas alcohólicas, tenían un ritmo de vida muy aislado del mundo común o de lo que se vivía en las ciudades y principalmente de la capital del país. Este prototipo de individuo llamado chamarrero tenía una personalidad que resaltaba sobre los demás. Estos tenían una gran voluntad para ayudar a la gente. El chamarrero era una persona desprendida de lo material. Muchos de ellos, como lo mencioné ahorita, eran muy parranderos, populares, amigueros, tomadores y algunos hasta mujeriegos. Aquel hombre hablaba de una manera muy particular, con ciertas palabras usuales de su época y de la región donde vivía, obviamente. El sombrero era de un uso común, aunque tenían más de uno. Usaban el guerrero, sombrero de todos los días, y el fiestero, el cual era elegante para ocasiones especiales. Para el chamarrero, 3 cosas resultaban importantes: el sombrero, las mujeres y los caballos. Como ropa de todos los días, usaban una franela blanca con botones al frente de la misma correa y una misma correa de puro cuero, un pantalón de color marrón claro y alpargatas. Nunca le faltaba en cualquier salida su machete que llevaba a una cuesta, es decir, en la cintura. Perdón. Estos hombres, aunque por naturaleza eran muy parranderos, siempre se levantaban muy temprano y luego de lavarse la cara con una ponchera o lo que conseguían agua en posada, se tomaban su cafecito o un guarapo bien cargado para comenzar el día. Estos hombres eran tan mundanos como cualquier otro de la época, pero en el fondo existía una gran espiritualidad y una voluntad inmensa por ayudar a los demás. Eran totalmente desprendidos, como ya mencioné, y por lo cual no podían ver a alguien mal, porque corrían en su ayuda, sin saber cómo muchos de estos llegaron a tener poderes especiales. Empezaron a curar a la gente de sus males. Ellos sabían que lo tenían. Bueno, se daban cuenta en su momento. Sabían que podían realizar grandes curaciones, pero no entendían y tampoco se preocupaban por saber de dónde venían dichos poderes. La gran mayoría profesaban la religión católica, aunque, y no es de sorprender, no eran practicantes. Solo participaban en las prácticas católicas poco comunes, como bautizos, confirmaciones, matrimonios y obviamente funerales. Pero aunque no frecuentaban las iglesias, tenían un apego a sus santos católicos. En su casa de campo, el que no tenía un altar por lo menos tenía sus estampitas, las cuales tampoco faltaban en una cartera de cuero llena de partes de probablemente algún que otro papelito inútil.
Cualquier anotación la metían en la cartera, la cual guardaban en el bolsillo trasero del pantalón siempre que iban a salir. Los, los curas no simpatizaban mucho con estos hombres, obviamente por parranderos y mujeriegos. Probablemente pura envidia, pero ajá, ¿qué vas a ver yo? Continúo. Pero en las fiestas patronales, los curas lo veían como necesarios, pues muchos de ellos cantaban y eran anfitriones del festejo. Estos hombres de gran popularidad y un definido liderazgo en su espacio, al morir, en sus entierros siempre venían precedidos de una gran concentración popular, llorados por las mujeres, respetados por otros hombres, unos criticados, pero de igual forma todos eran muy queridos. Al partir este hombre, la gente sintió la carencia del mismo, en especial que aquel hombre de gran sabiduría popular, sanador, curandero, solidario con los demás, dejaba un gran hueco. Transcurrido cierto tiempo de la partida de este gran hombre, la gente empezaba a ir a su tumba a pedirle. Y aquel ya llamado chamarrero empezaba a hacer milagros y esto se regaba obviamente por el pueblo. La gente comentaba y más de algún editor de periódico, obviamente pueblerino, se empezaba a interesar en reseñar en su medio. De esta manera comenzó a crecer la fama del ya difunto. En una ocasión muy puntual, su espíritu pasó a ser ya algo más, porque en una sesión espiritual o espiritista bajó, se identificó y dio inicio a lo que fue su misión en vida: ayudar a los demás. Cuando el chamarrero baja en la materia, sus manifestaciones son como en vida. Cito: dame un trago de aguardiente, una totuma de café negro sin azúcar, un tabaco y una mascada de chimón. En su lenguaje, pide su sombrero, un viejo paltó, una vela de aguardiente y chimón. Frota el aguardiente y el chimón en la vela. En ese momento se lo da a alguien para que se lo ponga en el altar. Le dice a la gente: no dejes de ponerme mi totuma de café y carajo, no me le pongan azúcar, que borracho no come dulce. Don José Nicanor de las Mercedes Ochoa Pinto Morito nació el 19 de febrero de 1868 y murió en Miranda el 17 de mayo de 1957, a la edad de 89 años. Es conocido como el poderoso brujo que cura y mata a las 24 horas, como dice por ahí. Se dice que era un hombre muy elegante y mujeriego. Tuvo 7 esposas e innumerables hijos. ¡Qué sorpresa! Él hacía aparecer de la nada una serpiente, que inmediatamente abandonaba. Mientras la gente se entretenía matándola, él se marchaba sin darle importancia. Don Nicanor se tumbaba en el piso, le entregaba un garrote a las personas y les pedía que lo golpearan. Él increíblemente se reía. Nadie jamás le pudo propinar un solo golpe. Él se movía muy rápido en el suelo. Murió un lunes a causa de un infarto, cuenta uno de los hijos de nombre Simón Ochoa. Este comentó que el día anterior de su muerte, don Nicanor tuvo una discusión con un lugareño de Montalbán por una pelea de gallos. Él poseía un gallo llamado Mantequilla que mataba en solo 2 minutos a cualquier otro gallo. Otro chamarrero popular es don Toribio Montañez, mejor conocido como don Toribio el Montañés. Este llanero es oriundo de Santa Bárbara de Agua Blanca, mejor dicho, estado portuguesa.
En ese lugar estaban los indios guamos y atapaimas, quienes fueron vencidos por el capitán Ignacio Sánchez y católicos por el fraile Marcelino de San Vicente. Don Toribio de la Peña Montañés era un parrandero que, además de ser carismático, también era bastante jocoso. Se presentaba en los portales como un viejito de sombrero de cogollo, bastón de madera y solicitando una silla de cuero. Le gusta mucho el ron blanco, el chimó, que deben entregárselo en hojas de árbol, el tabaco, el café negro y muchos más. Por ejemplo, un requerimiento raro es una patilla. Se le ofrecen las velas verdes. Se ha ganado el respeto de los creyentes por ser hombre de poder, sabio, conocedor y amo de las aguas del río de Agua Blanca. Si bien hay muchos chamarreros, estos son dos de los más importantes. Por otra parte, y yo estoy muy consciente que es quizás por morbo y pura curiosidad, el atractivo mayor de este episodio para aquellos oyentes. Obviamente los oyentes de Venezuela, aquellos que son más conocedores de estas tradiciones, del culto de María Leonza y demás. Y el que no sea de Venezuela, les comento. Entonces, la corte malandra es conocida por algunos como la corte Calé. Es un fenómeno que en vida realmente hacía vida, mejor dicho, tanto en Venezuela y en Colombia en los años 60. En Venezuela, su existencia está subordinada al culto de María Leonza. La adoración de la divinidad de una mujer llamada María Leonza, sincretizada a la imagen de la Virgen, que es considerada la religión autóctona de Venezuela y es una mezcla entre catolicismo y las creencias de los pueblos aborígenes de Venezuela y África. Los santos malandros son entidades a quienes sus seguidores hacen ofrendas y reviven por medio de rituales. Para ellos, quienes la conforman fueron delincuentes. Bueno, no es que para ellos, realmente fueron delincuentes en vida, que defendían, entre comillas, sus zonas de las intromisiones de otros malhechores y robaban para regalar a los demás, a los más necesitados. Algo así como unos Robin Hood. Imágenes de malandros se transforman en depositarios de una ética social positiva y genuina. Una ética que les incita a quitar un poco a los ricos para repartir entre los más pobres. Compartir los bienes del acto entre los vecinos del barrio y principalmente entre su familia, obviamente. Al contrario de lo que sucede en otras cortes, en esta no hay personajes ídolos que la presidan rigurosamente. En este sentido, se presenta como una corte más horizontal, menos jerárquica, transmutando, sí, un imaginario bandidaje social y, obviamente, con una aspiración más afectiva que racional, distributiva, tal como lo declara un interno de este. Y cito: los de la corte malandra fueron personas que robaban y le daban a la gente de los barrios. Y seguimos con esta idea de Robin Hood. Ayudaban a todo el mundo. Entonces, nuestra reina María Leonza, siguiendo la cita obviamente, que es la madrecita, es la vocera de Dios Todopoderoso. Por medio de ella se les da la oportunidad, es decir, que el espíritu malandro baje, descienda hacia la materia y demás. Por medio de ella es que se obtienen los permisos de todo esto, como ya dije. Como el malandro Cheito, por darle un ejemplo, él era de Petare. Él robaba, sí. Él robaba comida y cosas así que las repartía después en el lugar.
Cuando él murió, la gente comenzó a alumbrarlo, por decirlo de alguna forma. De tanto que lo alumbraban, comenzó a bajar y a aconsejar a la gente, inclusive para dirigirlos por el buen camino. Esta misma persona dice: yo he hablado también con el espíritu de Ismael. Ismael lo aconseja a uno si está consumiendo mucha droga, si se está echando mucho al abandono, si está cometiendo un mal que para este era imperdonable, tal como contestarle mal a la mamá. O sea, imagínate tú que baje, ya va, imagínate tú que baje el espíritu de un malandro muerto en la década de los 60, 70, por allá, a formarte culo de peo porque tú le estás respondiendo mal a tu viejo. Todo en esta oración está mal. Pero bueno, en fin, continúo. Otro interno de dicha corte comenta lo siguiente: precisando los límites relativos, imprecisos, impuros de otra moral, cito: no es que Dios permita que uno esté robando, porque Dios no está de acuerdo con nada de eso. Dios aconseja que uno no se meta en líos. Pero, si es para ayudar a tu propia familia, y cuando hay gente que roba por necesidad propia para ayudar a su madre porque la tiene enferma, ellos, los espíritus de la corte malandra, lo ayudan a uno en ese sentido. Aquí obviamente están hablando de quizá a conveniencia, pero si nos ponemos a pensarlo de forma detenida y citando al joven Bruce Wayne, no es fácil racionar entre la naturaleza del bien y el mal. Ya que que hice esa referencia de esa película, aquella persona que roba para no morirse, roba una fruta para no morirse de hambre, realmente es una mala persona por ello. Es complicado. No es el tema, solamente era una acotación. Prosigo. Eso es lo que significa la corte malandra. Ellos son personas igual que uno, que lo aconsejan, lo protegen de otros malandros, de problemas de la calle y cosas así. Ok. En un diario venezolano se encontró la siguiente información. Un tatuaje que tenía Ismael, el cual era un halcón en una motocicleta, es el símbolo de los devotos de la corte Calé o corte malandra, conformada también por el malandro Ratón, Isabelita, Luis, Miguelito, Antonio y otros antiguos malhechores que vivían en las barriadas populares de Caracas. A ver, ¿cuándo inició este culto? El culto se inicia con Ismael, que fue un malandro, para aquellos que quizás no conozcan la palabra o la jerga, malandro, delincuente, un malhechor, un rufián, en fin. Y perdonen si lo aclaré muy tarde. Que en sus tiempos robaba a los que tenían para ayudar a los que vivían en su comunidad. Comenta Yamilet, vendedora en una tienda de objetos espirituales y obviamente devota a Ismael. Pero este santo, entre comillas, y sus compañeros son buscados como guardianes contra la delincuencia y la maldad, en un país donde semanalmente mueren decenas de personas debido al alto índice de criminalidad. Complicado. Cito: no solamente nos ayudan para que no nos vayan a robar, para que nos protejan el negocio, sino que también son entidades que nos pueden ayudar a la evolución, a conseguir inclusive empleo, dice la joven que participa en sesiones espiritistas donde afirma que se le han manifestado varios miembros de la corte. Los creyentes sostienen que los fallecidos delincuentes buscan reivindicarse alejando del mal a quienes andan en actividades ilícitas. Y cito:
Como él ya estuvo en esa vida de malandro, quizás podría ayudar a muchos a salir de este mundo, dijo Mayra Marín, una contadora de 43 años que pocos meses atrás de haber dado esta declaración, conoció el culto. Vuelvo a citar: la gente que viene a pedir por muchachos que están presos, con problemas de conducta, drogadicción o porque andan en un mundo delictivo, y también vienen muchachas jóvenes a pedir porque el marido les pega, explicó. Dudo mucho que sea como que la mejor opción o la mejor idea buscar que un difunto malandro te proteja para que tu marido no te caiga a coñazo. No sé. Ok, proseguimos. Ahondando más en los principales de esta corte, y como ya empezamos con el malandro Ismael, podemos decir también que fue originario del barrio Lídice de Caracas. Este murió apuñaleado en una pelea en la parroquia 23 de enero. Qué novedad. Según han dicho algunos rituales, los barrios Guarataros y Pinto Salinas también era parte de su territorio. Se dice que este era un ladrón, no sé cómo podrían decir esto, pero era un ladrón inofensivo. Este defendía su zona de la incursión de otros malandros y robaba bancos para repartir el botín entre los vecinos más necesitados. En varias ocasiones, amenazaba a los dueños de abastos y supermercados, mientras que los pobres saqueaban el local y huían cargados de alimentos. ¿Dónde habré visto yo esto? Al parecer, el verdadero nombre de Ismael, el padre de la corte malandra, por decirlo de alguna forma, es Juan Francisco Carrillo, y su tumba no está tan próxima a la entrada del Camposanto como popularmente se cree. Todo esto es a raíz de que unos santeros, unas décadas atrás, lo habrían fundado allí para hacer más fácil el acceso hacia su tumba. Las autoridades custodian permanentemente el lugar, ya que hay mucha concurrencia y algunos devotos consumen alcohol y drogas en las inmediaciones. Qué lindo. Ahora hablemos de Isabelita. No se tiene seguridad sobre su verdadera procedencia, pero cuentan que pertenecía a una familia adinerada y que ésta fue violada a los 12 años de edad. Se casó con un hombre negro de Barlovento, Estado Miranda, el cual le fue infiel con una amiga. Por esa razón, juró vengarse de todos los hombres. Su estatuilla no puede estar en un altar santero que también tenga la figura de algún negro. Tiene amplio poder para resolver toda clase de problemas. O sea, tenemos un espíritu racista o resentido. Ay, Dios. Sigamos entonces con Tomasito. Este murió de nada más y nada menos que 132 impactos de bala. Eso sí, sin contar las balas que pasaron por el mismo agujero, durante un intento frustrado de robo a un banco. Sus cómplices, que él creyó que eran sus amigos, lo dejaron solo tan pronto llegó la policía. Continuamos con Johnny, muchacho de buena familia. Vivía en un apartamento que sus padres le compraron en Los Chaguaramos. Su pecado fue no cumplirle a unos jíbaros que le dieron muerte. Se dice que este es el más pacífico de la corte. También tenemos a Elizabeth. Su estampilla reza lo siguiente: de recia personalidad y esbelta figura, Elizabeth irradia dominio y poder. Invóquela en momentos difíciles y logrará un gran apoyo.
téngala con usted en un lugar visible de su hogar. Ofréndele velas rojas. Ok. Y por último, pero no menos importante, que vamos a nombrar petróleo crudo. Supongo que por su color de piel. Este murió en 1945. Su nombre real era Cruz Mejías y es conocido por ser el más famoso delincuente de su época y haber escapado de la cárcel de la isla del Burro. Ok. Vamos a ponerlo un poquito más serio. Parte de la polémica sobre esta corte es el hecho de que entra en la espiritualidad, creencia y afinidad de cada persona. Es bien sabido que no todos los altares permiten la presencia de los malandros. Hay altares espiritistas que se alejan de la cultura del barrio y la ayuda de estos malandros no sirven porque nadie está involucrado en problemas legales. Pero, por otra parte, en una corte baja que no tiene poder como el de la India, africana, chamarrera o médica, se tiene que subordinar a estas. Y se nota como el respeto impera, pues los espíritus más altos mandan como jefe sobre ellos y los pueden desterrar del plano terrenal en un solo segundo. Incluso nos cuentan que ha habido momentos en el cual la corte ha sido suspendida por la reina debido a mal comportamiento. Se relata que 2 espíritus malandros bajaron en una sesión. Estos en vida eran enemigos. Al verse, recordaron su enemistad y se abalanzaron cuchillo en mano a agredirse, lo cual no solamente le haría daño, mejor dicho, no le haría nada a ellos, sino a sus materias, lo cual no tiene nada que ver en este peo. Entramos entonces en un dilema casi teológico. No es nuestra intención afirmar o desmentir nada, solo se relata ciertos hechos de tradición oral. Entonces, como testimonio, tenemos que Alejandro nos cuenta que ha podido oír de espíritus más altos que el anhelo de vivir está aún después de la muerte, porque el plano celestial se está carente de emociones. En el más allá no hay dolor ni odio, pero tampoco felicidad ni emoción tal como vivimos nosotros en este plano. Entonces, ¿cómo puede aún después de la muerte odiar a sus semejantes como lo relató la persona del incidente de los 2 malandros que se odiaban en vida y demás? Puede ser ciertas razones de efectividad en el grupo y altar, pues una mala preparación de las materias puede desencadenar energías negativas que hagan que los espíritus se manifiesten de otra manera, o bien no sean estos sino los llamados espíritus burlones, lo cual obviamente no es lo que se busca. Y también puede pasar que un grupo sin experiencia podría, obviamente sin querer, pasar por alto ciertos detalles que hace que este tipo de espíritu, como el que ya mencioné, el burlón, se manifieste. Pero también existen otros. También hay otras consecuencias. Como por ejemplo, un espíritu incorporado a una materia no puede pestañear. Si lo hace, no es el espíritu quien está posado, sino un ente maligno o un mal trance de dicha materia. Otro factor es que esta corte es relativamente nueva y sus miembros son muy bajos en una escala de luz, por lo cual apenas entran en un lugar cómodo, digamos, en el cielo. Lo que sí es cierto es que
parece no importar mucho el hecho de que las faltas que se haya podido cometer, sino la devoción y la popularidad que tenga el espíritu, además de la serenidad con la que se haya portado en la vida. Ok. Pues, a pesar de todo esto, vemos que una similitud existe entre todos ellos. Y la cual es ese arraigo increíblemente fuerte a sus propios valores. Son genuinos y reales en sus sentimientos. Por ello, lo que para la sociedad puede ser ilegal o malas costumbres, en un plano espiritual no es tan importante. Partiendo de que estos entes espirituales aún no alcanzan luces por nobleza de su corazón, más que por su correcto actuar en vida. Esto es lo que realmente importa en la vida de un santo, implantada por la creencia occidental que todos conocemos. Quedan aún muchas preguntas sin responder, pero entendemos más sobre la diversidad y complejidad del culto María Leonza y sus cortes gracias a episodios como estos. Y bien, con este bálsamo de humildad damos fin al episodio de la corte chamarrera y la corte malandra. Esperamos realmente que les haya gustado el episodio, que hayan aprendido un poquito más, que se hayan entretenido por sobre todas las cosas, porque a fin de cuentas es el principal objetivo de esto, de todo lo que hacemos parte de este podcast. Y pues nada, realmente si les haya gustado, que le den like, que compartan y por favor suscríbanse a nuestros canales. Suscríbanse al canal de YouTube, no te cuesta nada. Ay, bueno. Y bueno, nada, realmente muchísimas gracias. Sin más que mencionar, les vuelvo a repetir dos cositas. Primero, síganos en nuestras redes sociales, en Facebook, Spotify y YouTube como De Que Vuelan Vuelan, y en Instagram como De Que Vuelan Vuelan Podcast. La otra cosita que les quería recordar es que, como siempre, semana a semana les habló Jesús Javier Sierra, y que ustedes me oirán a mí en otro día, en otro momento, en su podcast cultural terrorífico favorito, que tiene por nombre De Que Vuelan Vuelan. Hasta la próxima.